¿qué tal amigos de Gastric Bypass México? Para toda la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales, bienvenidos esta semana con un tema nuevo para todos ustedes, pero sobre todo con información, secciones y lo más importante, datos específicos sobre temas que nos importan a todos aquellos que formamos parte de la familia bariátrica o aquellos que apenas están por formar parte de esto. Es un gusto estar con ustedes, soy el doctor Montaño y también está con nosotros la doctora Fernanda. Gracias, doctor. Sí, así es, vamos a hablar este día sobre el impacto que tiene la obesidad sobre las articulaciones. Y adivinen quién está con nosotros. A ver, como es sabido, a partir de estos programas que hemos tenido con anterioridad, nos van a acompañar expertos en el tema. Entonces, el día de hoy, ¿quién nos acompaña? Está el guapísimo doctor Guillermo Montalvo. Así es, él es traumatólogo y ortopedista. Él nos va a acompañar el día de hoy para hablar de un tema sumamente importante: el impacto de la obesidad en huesos y articulaciones. Un tema muy específico, pero algo que tenemos que saber todos los que formamos parte de esta familia, ya que la obesidad va a desencadenar también este tipo de lesiones, y lo más importante es que una cirugía bariátrica nos va a ayudar para también revertir o, en este caso, seguir evitando el daño en lesiones como estas, ¿no? Así es, sí. ¿Y qué más tenemos hoy? Tenemos sección de nutrición. Nos van a estar hablando acerca de un tema sumamente nuevo y sobre todo algo que tenemos también que saber, ¿no? La obesidad sarcopénica, y Pedrito también nos va a dar el día de hoy nuestro tema. Claro, sobre estreñimiento Así y diarreas después de la cirugía. Así es, cosas que pasan muy seguido y que sí es importante que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque toda cirugía, ya lo veíamos en el programa pasado, claro que conlleva riesgos, pero lo más importante, los beneficios que esta nos va a traer y los cuidados que tenemos que tener posterior al procedimiento. Recuérdenos seguir a través de nuestras redes sociales, de la página de Dr. José Antonio Castañeda. Lo pueden hacer también a través de la página de Facebook Gastric Bypass México. En Twitter o en Instagram también nos pueden seguir, porque estamos en vivo para todos ustedes. Al final de este programa, recuerden visitarnos en nuestro canal de YouTube. Allí va a estar el programa completo, y lo más importante que pueden hacer, denle compartir, ya que de esta forma la información va a llegar a muchísimas personas, ¿no? Así es, doctor. ¿Y nos pueden hacer preguntas, Fer, o qué nos pueden decir? Claro, ustedes escríbanos aquí abajo y con mucho gusto respondemos sus preguntas. Así es, nuestro experto va a estar con nosotros para poder responder y hablar acerca de un tema tan importante como este. Y lo más importante, todavía recordarles que en febrero y en marzo, ¿qué tenemos? Tenemos promociones. Así es. ¿Y para cómo aplican estas promociones, Fer? Tenemos promociones en febrero a marzo, aplican restricciones, y les pedimos que nos manden un mensajito si están interesados, para poder contactarnos con ustedes o con sus coordinadores. Por favor, recuérdenos. Así es, háganlo a través de sus coordinadores, díganles que están interesados en esta promoción. Recuerden, Bypass Manga Gástrica va a estar durante lo que es febrero y marzo, y lo más importante, si ustedes ya superaron, pues háblenle al resto de sus compadres para que ellos también estén enterados de esta promoción y llegue a todas las personas. Recuerda que aplica, tiene ahí sus restricciones, ahí lo vemos en la pantalla. Pregúntale a tu coordinador. Si no tienes, comunícate a nuestras líneas telefónicas o a través de este post en Facebook. Así que, bueno, pues ahora sí vamos a continuar, y está con nosotros nuestro especialista del día de hoy, ¿verdad, Fer? Así es, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, ¿no? Y hablamos del impacto de la obesidad en las articulaciones y en nuestros huesos. A lo mejor el programa pasado teníamos al doctor Ayón, quien es angiólogo, y quizá la especialidad de angio es un poco más complicada de entender, pero para la gente que nos está viendo, doctor, ¿qué es específicamente lo que se encarga de hacer un traumatólogo? Es traumatólogo y ortopedista, ¿okay? Lo que nos enfocamos principalmente es todas las patologías o enfermedades que incluyan huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, músculos, ¿okay? Englobamos todo eso. Y por ejemplo, los pacientes son, en este caso, de todo tipo, o algún paciente en específico que es el que acude con ustedes. No, de todo tipo, niños, mujeres, adultos mayores, de todo. Doctor, tenemos una pregunta, la más importante, que yo creo que es la principal pregunta que tenemos que hacer. Esto va enfocado más bien a nuestros pacientes. ¿Qué causa o qué puede provocar el sobrepeso o la obesidad en los pacientes? Lo que principalmente vemos nosotros en el consultorio es algo que se llama artrosis. ¿Qué es la artrosis? Es un desgaste de las articulaciones
que incluye cartílago, hueso, y últimamente también se ve que incluye músculos, tejidos, ligamentos, tendones. Entonces se ha visto que la obesidad aumenta de 5 hasta 7 veces más esta patología. O sea, entendiéndolo para la gente que nos está viendo, significaría que de cada 10 personas con obesidad, 7 tienen este problema. Sí. ¿Qué tan peligroso o riesgoso es este problema en ellos? Mira, es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que la articulación va a perder todo el cartílago, ya es algo, si de por sí es irreversible, ya es mucho más difícil de tratar y ya no se puede controlar. Llega hasta una prótesis, pues que es el grado máximo de tratamiento. O sea que por eso es que cuando las personas con obesidad hacen ejercicio o caminan, es que dicen que les duele la rodilla, que les molesta, o sea, ya eso ya sería como un síntoma de que ya estoy empezando con la enfermedad. Efectivamente, la obesidad lo que hace es, bueno, obvio, aumenta la carga en las articulaciones, como las rodillas, la cadera, la espalda, tobillos, entonces eso genera más fricción, más desgaste, llama más células inflamatorias, lo que provoca, como dices, dolor. Y últimamente hay estudios que dicen que, por ejemplo, la grasa, tejido adiposo, secreta algunas sustancias también inflamatorias, origina, pues, que hacen como un círculo vicioso. Si de por sí estás inflamada, aparte en el tejido adiposo, más células inflamatorias, pues muy difícil de controlar. Entonces, no nada más es en las articulaciones de las extremidades inferiores, o sea, de las piernas, es también, no sé, en manos. En manos, sí, hay unos artículos que dicen que en manos, en personas con obesidad, empieza el dolor. ¿Por qué? Por lo mismo, por esas células que van y se acumulan, que causan mucho. Algo que me llama mucho la atención, doctor, ahorita que decía, es que es irreversible. Es decir, ya no hay vuelta atrás. Estos productos que usualmente nos venden o que sirven para regenerar el cartílago en este tipo de personas, ya no funcionan para hacer absolutamente nada. No existe nada ahorita comprobado médicamente que regenere. O sea, hay que protege, ¿no? Que hidrata, más bien que hace más fuerte el cartílago, pero ya que sea algo reversible, pues no existe. Y para nuestros pacientes con obesidad, o digo incluso, bueno, para aquellos que están ahorita viéndonos, ¿cuáles serían como los principales signos de la artrosis? O sea, yo sé que a lo mejor aplica esto del dolor, pero ¿cuáles serían como esas características para saber que ya tengo incluso que atender? Sí, dolor, como ese es el principal, ¿no? Crepitación, que es que empiezan a tronar las articulaciones. Doctor, es que me truena todo, esa es otra. Ya que empiece a afectar en su andar, en su vida diaria, que intente parar si no pueda por el dolor, y ya que se empiece a inflamar. Ya cuando empieza ya inflamación y limitación, es cuando es urgente acudir a un especialista. Nos pregunta Marta Chávez de Vargas si hay obesidad en los huesos, doctor. No, obesidad en los huesos no existe. Pues, el tejido graso. Hablando de eso también, ¿no? Y digo, creo que yo siempre soy como el más popularzón en esas cosas. No soy de huesos anchos, sí soy de huesos anchos, o sea, ¿existe este término? No existe. O sea, obviamente si un esqueleto de un varón o una mujer es diferente, pues, pero en vez de que la grasa se acumula y el hueso vaya creciendo, no, o sea, sí puedes crecer con un hueso más grande, más amplio que otra persona, pero no es que crezca o disminuya. O sea, no significa que la grasa esté en las articulaciones, o sea, es sistémico, vaya, es en todo el cuerpo. Entonces estas imágenes donde se ve que nuestro hueso se mantiene de la misma forma y lo único que aumenta es el volumen de la masa muscular, el volumen de la grasa, entonces realmente es lo que nos preocuparía. ¿Por qué? Porque este peso sería el que estaría desgastando la articulación. Exactamente, es uno de los factores. Empieza a aumentar el roce de las articulaciones. ¿Y la inflamación? Y la inflamación de la Si la artrosis no se trata a tiempo, ¿qué sucedería en este caso? Porque ahorita escuché que decía prótesis. Así es. El último grado, o sea, el último paso para el tratamiento es la prótesis. Se trata de evitar, pues, pero por ejemplo en rodillas y en cadera ya es muy común que las personas ya llegan en su último grado, son 4 grados, ya llegan en el 4.º grado, ya no hay nada que hacer, o sea, a veces incluso estamos analgésico, antiinflamatorio, que bajen de peso, etcétera, hasta podemos infiltrar, pero llega un momento en que nada puede solucionar ese dolor y es cuando llega la prótesis, que es ya lo máximo. En un paciente con obesidad, coloco una prótesis, ¿resuelvo el problema? No al 100% de lo que yo le veo a los pacientes. O sea, como comenté, ya se sabe que ya la artrosis no es solo de la articulación y del hueso, también involucra músculo, ligamentos, tendones. Entonces,
Yo con la prótesis lo que corto es el hueso, el cartílago, soluciono esa parte del problema. Pero si todavía tenemos mucho tejido adiposo, va a seguir dando esas células inflamatorias que se pueden acumular en los tejidos blandos y te va a seguir causando dolor. A lo mejor un poco menos, pero te va a seguir causando dolor. Una pregunta, doctor. Por ejemplo, si un paciente baja de peso y baja o sea, el tejido adiposo, por así decirlo, la grasa, ¿hay probabilidad de que disminuya el dolor y se frene la artrosis? Sí, es bien sabido que si tú disminuyes un 10% de tu masa corporal, disminuye mucho el dolor. De hecho, hay estudios que dicen que eso puede ser hasta que frene pues, la enfermedad y no siga avanzando. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían las recomendaciones para el tratamiento de la artrosis? Pues principalmente pues, disminuir de peso, ¿no? Una vez disminuyendo de peso, una dieta baja en grasa, y sobre todo hacer ejercicio. 45 minutos al día. Yo sé que eso es difícil, ¿no? Porque quieren hacer ejercicio. No, es que me duele, si hago eso me duele y es el círculo vicioso lo que pasa. Pero también hay estudios que dicen, hay pacientes que tienen la misma dieta y uno hace ejercicio y otro no. Y el que hace ejercicio se le quita más rápido el dolor que el otro que aunque baje de peso, pues el ejercicio también tiene mucho que ver. Doctor, ¿la artrosis me limita a hacer alguna actividad? Por ejemplo, refiriéndome a actividad física, porque a veces es muy común que vemos a pacientes con obesidad y nuestra primera recomendación, llámese nutriólogo, llámese médico, siempre es hay que hacer ejercicio. Pero luego intenta hacer ejercicio y no puede porque le duele, porque se lastima, porque se fatiga, porque sube escaleras y el dolor es insoportable. ¿Hay algún tipo de terapia o qué se puede recomendar en ellos para que empiecen a bajar de peso sin lastimar las articulaciones? Yo lo que siempre les recomiendo a mis pacientes es natación, elíptica, yoga, cosas que no sean de impacto, pues. Porque hay mucha gente que lo primero que hace es querer salirse a correr. No, pues entonces me llegan a la semana y ya no pueden hacer nada. Se inflama y eso otra vez vuelven a empezar a tratar de disminuir la inflamación para que puedan hacer ejercicio. Entonces son puras cosas de bajo impacto. Y en este caso hay algún tiempo, por ejemplo, algún tiempo recomendado, 10, 20, 30 minutos. 45 minutos es lo que yo recomiendo, ¿okay? Para que ya se vea, o sea, para que empiece a disminuir el tejido graso. Porque se dice, no, que 20 minutos, pero a veces no es suficiente. Y por ejemplo, ya hablando de esto de la obesidad, una cirugía bariátrica que me va a reducir de peso, por ende me ayudaría a la cuestión de la articulación. ¿Hay alguna recomendación específica? Por ejemplo, nosotros en cirugía bariátrica, y usted que forma parte también de esto, sabe que es como un equipo multidisciplinario. Entonces, va y visita al cirujano bariatra y entonces él le da las recomendaciones, va y visita al nutriólogo y él también le da las recomendaciones. ¿Cuáles serían como las recomendaciones por parte de traumatología para ese paciente? Ok, mira, por ejemplo, lo que te he comentado, si ya te doy tratamiento, te mando a hacer ejercicio y de plano te molesta, no puedes ya hacer el ejercicio, te duele mucho, te limita, ya intentamos todo y no bajas de peso, entonces ahí sí se recomienda ya que acudan para una cirugía bariátrica, tratar de disminuir ese tejido graso para que sea lo antes posible y evitar llegar a lo que dice el grado 4, pues el desgaste del cartílago, y ya que sea algo, o sea, que va a acabar en una prótesis de rodilla y a lo mejor hasta también una bariátrica, porque o sea, tienes que bajar de peso, aunque sea con prótesis o sin prótesis. Digamos que podemos prevenirlo antes de que aparezca. Si nosotros captamos un paciente con obesidad, que podamos hacerle la cirugía, ¿podemos prevenir la osteoporosis? Sí, la puedes prevenir. Okay. Sí, o puedes, a lo mejor ya está en un grado 2 y la frenas ahí, y ya no avanza el 4 y ya necesitas una cirugía más grande. Okay. Y ya cuando obviamente tenemos la cirugía, pero el paciente sigue con su molestia, con su artrosis, ya es cuando también podemos hacer la cirugía traumatológica, ortopédica, y le va mejor. Tiene mejor pronóstico hacérselo a un paciente ya con un peso, que esté en su peso, a uno con obesidad. Okay. Por ejemplo, ya hablándolo un poco más socialmente, usualmente la gran mayoría de los pacientes que vemos son de que llegan con obesidad, estamos hablando ya de índices de masa corporal elevados, muchos ya de ellos con daño. La gran mayoría a lo mejor no conoce el grado de daño, como dice usted, que a lo mejor tenga un número ya exacto y diga soy grado 3, soy grado 4, pero ya sienten este dolor. Una de las grandes motivantes de los pacientes es que querer bajar de peso, más cuando tienen hijos, como para salir a jugar, para regresar a hacer lo que siempre han querido, ¿no? Incluso tenía un paciente que quería salir a jugar básquetbol con sus hijos porque le gustaba mucho a sus hijos. ¿Va a poder hacerlo? O sea,
honestamente sí va a poder llegar, o aún así bajando de peso va a encontrar cómo está limitante? No, sí, si baja de peso te quita el dolor y sí lo pueden llegar a hacer. Sí, tengo pacientes que han disminuido de peso, desaparece por completo el dolor y ya nada más de repente puedes poner algo que se llama viscosuplementación, que es para lubricar las articulaciones, y con eso corren, hacen y deshacen. Suplementación. Ahorita vamos a hablar de eso, me llamó bastante la atención. Manden sus preguntas, recuerden, aquí abajo del post, para toda la gente que nos está viendo. Pueden escribir por ahí las dudas que tengan con respecto a este tema que estamos tratando el día de hoy. Y vamos a una cápsula porque tenemos a nuestra nutrióloga ya lista para hablar de uno de los temas que más están sonando últimamente y que hoy ella nos va a hablar acerca de obesidad sarcopénica. Venga, Cintia. Muchísimas gracias, doctor Luis, por la presentación, y doctora Fernanda. Me gustaría iniciar esta cápsula explicando el significado de la palabra sarcopenia. De su raíz griega, sarc es carne y penia es disminución, por lo que la palabra sarcopenia se refiere a la pérdida gradual y progresiva de esta masa muscular. Perdemos la función y fuerza de nuestros músculos esqueléticos. Entonces, llega el momento en el que estamos perdiendo esta fuerza, este músculo, obviamente te va a costar muchísimo trabajo el poder llevar a cabo las actividades que llevas en la vida cotidiana, tales como es caminar, subir escaleras o el simple hecho de estar sentado en una silla y pararte. Entonces, la obesidad sarcopénica se refiere a esta pérdida de músculo, pero estamos aumentando la grasa corporal. Es por eso muy importante que dentro de tu evaluación nutricional tenemos que llevar a cabo la medición de tu circunferencia de cintura. Porque hoy en día se ha demostrado que la elevación de esta medición se relaciona directamente con el aumento de la grasa abdominal y con esto la grasa visceral, que es la famosísima grasa peligrosa. ¿Por qué? Porque es la que con el paso del tiempo nos va ocasionando problemas metabólicos, enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión, entre otros problemas cardiovasculares. Si tú eres mexicano, eres hombre y tu cintura mide arriba de 90 centímetros, o eres mujer mexicana y tu cintura mide por arriba de los 80 centímetros, entonces estás elevando el riesgo a presentar estos problemas metabólicos o alguna de estas enfermedades ya mencionadas. Y tenemos que hacer algo, tienes que hacer algo al respecto. Entonces, ¿cuál es el problema o cuál es lo que causa que se eleve esta grasa corporal? Es el problema principal cuando perdemos el equilibrio entre la energía que estás consumiendo y la energía que tu cuerpo está gastando. Un ejemplo sencillo: si al final del día de hoy tu cuerpo gastó 1500 calorías, pero tú de los alimentos ingeriste 2500, entonces estamos consiguiendo un exceso de 1000 calorías. Que esas 1000 calorías ya no se van a gastar. ¿Qué va a suceder? Se van a almacenar como grasa. Y si esto lo repetimos por 7 días, estamos hablando de 7000 calorías de exceso. Estas 7000 calorías se van a convertir, por así decirlo, en 1 kilogramo de grasa. Este kilogramo de grasa, si podemos ver en la imagen, no es lo mismo que 1 kilogramo de músculo. Pueden pesar exactamente lo mismo, pero el volumen es diferente. Entonces es por eso, el peso es un dato muy importante, porque nos va diciendo cómo vamos y nos va acercando a un diagnóstico nutricional, pero no lo es todo. Necesitamos indagar un poco más, saber de este peso qué tanto pertenece a la grasa y qué tanto pertenece al músculo, para poder llevar a cabo un diagnóstico nutricional más certero y con base a esto realizar un adecuado abordaje nutricional. Si puedes ver en la imagen, podemos tener dos mujeres con el mismo peso de 60 kilogramos, pero una de ellas lleva a cabo una vida sedentaria y no controla el equilibrio que yo mencionaba de la energía ingerida y la energía gastada, por lo que su porcentaje de grasa puede ser de 30%. Pero en la misma imagen podrás encontrar a una mujer con la misma cantidad de peso, 60 kilogramos, pero que lleva a cabo un estilo de vida saludable y que ocasiona que tenga un 13% de grasa. La OMS menciona que un porcentaje de grasa saludable en mujeres va a depender de la edad,
pero puede ir desde el 21% hasta el 35.9% en mujeres arriba de 60 años. Y en hombres puede ser desde el 8% al 24.9% en hombres por arriba de los 60 años. Entonces, para que podamos llevar a cabo un adecuado equilibrio entre la grasa y el músculo dentro de nuestro organismo, también es muy importante implementar una rutina que esté combinado ejercicios cardiovasculares y ejercicios de fuerza, porque gracias a los ejercicios de fuerza vamos a poder desarrollar o a poder hipertrofiar esta masa muscular, aumentar músculo. Y necesitamos que esto suceda, porque el músculo es un órgano metabólicamente activo. Esto quiere decir que el músculo está gastando energía, está utilizando calorías en cualquier momento del día, independientemente de la actividad que tú estés realizando, ya sea caminar, ya sea estar sentado, ya sea estar haciendo cualquier actividad. Te pongo un ejemplo. Si aumentamos medio kilogramo de músculo, estamos asegurando que nuestro cuerpo gaste 50 calorías en reposo. Si aumentamos 5 kilogramos de masa muscular, estamos asegurando que nuestro cuerpo esté gastando aproximadamente 500 calorías de no hacer nada. Entonces esto nos ayudaría a que ese equilibrio entre la energía que estás ingiriendo de los alimentos y la energía que está gastando tu cuerpo llegue a una adecuada situación para poder obtener un estilo de vida saludable y con esto poder prevenir todos estos problemas metabólicos y cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, por la información y sobre todo por lo importante, ¿no? Que a veces no entendemos esta cuestión de cómo es que debemos de realizar una rutina de ejercicio, cómo incluso a veces tenemos la creencia o escuchamos de que pues todo se va a convertir en grasa, o la grasa se va a convertir en músculo, o la grasa se va a hacer dura y por eso no tengo que hacer ejercicio. Pero obviamente este tema de la obesidad sarcopénica, de este tipo de nuevos problemas que existen hoy en la actualidad y que debemos de evaluar para que las personas con obesidad y las que no podamos prevenir algún tipo de enfermedad, ¿no? Así es, súper importante. Pues seguimos ya con el doctor. Doctor, estábamos hablando acerca de la artrosis. ¿Hay algún otro tipo de padecimiento que se pueda presentar en las personas con obesidad? Sí, mira, también mucho la lumbalgia. La lumbalgia es también, gran cantidad de mi consulta es por lumbalgia. Porque pues, obviamente si aumentas tu índice de masa corporal, todo el peso se empieza a ir a la zona lumbosacra. Entonces eso que causa, entre cada vértebra hay un disco. Entonces esos discos los estás aplastando, se puede romper el anillo fibroso del disco y eso puede causar una hernia. Y es cuando empiezan ya con dolores radiculares, que es radicular que empieza a comprimir alguna raíz nerviosa, se empieza a correr a las piernas, canal lumbar estrecho, que es literal, se hace más chico el canal, donde salen las raíces también las comprimen. La gente camina 2 cuadras y ya le entumen las piernas, tiene que sentar, después volverse a parar, caminar y así se la lleva. Entonces es muy común eso. ¿Es dolor en la espalda o lo que llaman la ciática, no? Apenas iba a decir yo, el nervio asiático también dice, ¿no? Que llega. El ciático. No, sí, pero es dolor lumbar que está comprimiendo raíces que forman el nervio ciático, no es que compriman el nervio ciático como tal. ¿Okay? Y entonces esta es la enfermedad. Exacto. Usualmente, digo, el tratamiento que la gente le damos cuando existen este tipo de lesiones, o la gran mayoría de la gente de forma popular, tomamos algún medicamento para desinflamar. Esto, me imagino, es momentáneo, vuelve otra vez el dolor por la presión. ¿Qué es lo recomendable entonces para esta enfermedad? Mira, otra vez bajar de peso, ¿no? Si nosotros no bajamos de peso, hay 2 factores que causan el dolor. El factor inflamatorio, como bien dices, a la hora de hacer la más fricción, se liberan las células inflamatorias, entonces nosotros vamos, inyectamos, damos medicamentos, se quita ese factor inflamatorio y se cura momentáneamente. Pero la hernia, el desgaste está. Entonces, si tú sigues con tu mismo peso, sigue creciendo la hernia hasta que llega un momento en que esa hernia ya la vas a tener que quitar con cirugía otra vez. Entonces, es lo que no queremos, porque por lo regular la cirugía de columna a mí no me gusta mucho. ¿Por qué? Tú operas, sí, quitas el dolor que está comprimiendo el nervio, pero el dolor en la espalda casi nunca se quita. Menos si no bajas de peso. O sea, estamos hablando de que realmente la obesidad va a desencadenar problemas muchísimo más severos
que el hecho de prevenir con la disminución del peso. O sea, puedo llegar incluso hasta dejar de caminar, o el dolor realmente es muy insoportable. Sí, claro que sí, es tan insoportable que te deja en una silla de ruedas. Y aquí, por ejemplo, digo, la cirugía bariátrica pues nos va a ayudar también con esto. Pero ya a lo mejor tratando de traspolar el tema, ¿se puede presentar este dolor de lumbalgia en otro tipo de pacientes que no tengan obesidad? Sí, claro. Yo he visto pacientes en su peso ideal que también tienen sus lumbalgias, que se les rompe algún disco, pero por lo regular es por alguna actividad física de alto impacto que hacen, ya son deportistas o que cargan mucho peso, o algún accidente que tuvieron, por lo regular eso pasa. Pero sí es más común en personas obesas. Entonces, digamos que es como más mecánico, o sea, que hay más peso, o también tiene que ver esta cuestión de la cuestión inflamatoria por la grasa. Esto sí es un poco más mecánico que lo de las articulaciones, ¿sí? Sí, tiene un poquito más que ver el peso, o no necesariamente estés pesado, pero algo muy repetitivo que hagas que desgaste más rápido la columna. Y hay como una reversión, o sea, por ejemplo, un paciente obeso que baja de peso, ¿le va bien o sigue con secuelas? No, o sea, no se revierte, Ajá. pero sí se frena. Entonces, mientras tú lo frenes cuanto antes, pues mejor, ¿no? O sea, si tú bajas de peso, se frena y ya no sigue avanzando, es muy difícil que siga avanzando. Ahora, todo es dependiente de la obesidad, que es también drástico. O sea, ahora se pueden presentar las dos. Sí. O sea, un paciente puede llegar a presentar lumbalgia y daño, y también artrosis y problemas en En rodillas, en cadera, en tobillo, en las manos. Hay pacientes que si llegan y, doctor, me duele todo. Y así me llegan literal. La espalda y la cadera, y ya se me pasó al tobillo. Entonces es cuando dices, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Sí. ¿Y desde qué momento hay daño? Porque uno pone muchos pretextos, e inclusive digo, los pacientes que nos ven nos van a dejar mentir. Ya que pasan su proceso bariátrico, aprenden a aceptar la situación de negación en la que estaban antes, ¿no? No estoy tan gordito, solo son unos kilos de más. Acompañado esto al no hacer ejercicio, al estar sentado todo el día en el trabajo. ¿Desde qué momento ya empieza a haber daño? O sea, tú en cuanto llegas a sobrepeso, que es índice de masa corporal mayor de 25, desde ese momento ya empieza el desgaste. o sea, unos kilitos de más son suficientes para Los generar el típicos, desgaste. tengo 5 kilitos de más, esos 5 kilitos ya aumentan en gran cantidad el riesgo de hacer la artrosis. Entonces sí es importante, digo, para la gente que nos está viendo, que no nos quedemos con la idea de que tenemos que llegar a un índice de masa de 60, de 65 para empezar a tener daño. Es decir, nos explicaba el doctor, ¿no? Si es un problema ya de origen incluso metabólico, que la grasa va y se mete a los lugares a hacer daño, pues desde que hay grasa entonces está haciendo daño en nuestro cuerpo. Entonces aquí lo más importante es que tengamos como esta parte de evitar que lleguemos a algún problema. Yo tengo otra duda con respecto a lo mejor ya más a fracturas, lesiones. En un paciente con obesidad, porque hemos llegado a tener pacientes con fracturas, ¿por qué es tan complicada la recuperación? Mira, influyen muchas cosas. Una, la obesidad pues, crea un síndrome metabólico, ¿no? Entonces eso pues, te hace diabético. La diabetes nos evita, o sea, nos retrasa mucho la consolidación de los huesos, ¿okay? Esa es una. Entonces, paciente obeso también desde, no sé, tienes una fractura, desde el abordaje, la cirugía para llegar, se infectan más fácil por el tejido adiposo, por la inflamación, descontroles metabólicos, todo eso hace que el paciente sea muy complicado. Y la rehabilitación, o sea, también es complicada. Me refiero a que muchas veces es el sobrepeso lo que genera la fractura ante una lesión que pudo haber sido una lesión más pequeña en otra persona, por el peso en ellos genera la fractura. Así es. ¿Cómo hacerle si sigue estando el peso allí? O sea, yo sé que bajando de peso en esta cuestión, pero sí se pueden rehabilitar, es decir, porque vuelven a pisar y otra vez el impacto del peso, con ellos que es más tardado, 2 meses. Sí, muchísimo, no, las pacientes de hasta 6 meses, que por lo regular a esos pacientes lo rehabilitan en algún tanque, en agua, pues, porque ahí disminuye el peso y pues es más fácil ahí recuperar, pero sí es muchísimo más tardado y más difícil. Y hay quienes de plano ya no pueden regresar. Al 100% sí hay personas que ya me han tocado que no quedan al 100, ya quedan con alguna secuela. ¿Y cuáles serían como las fracturas más comunes, por ejemplo? Mira, fracturas más comunes son cadera, tobillo, bueno, ya de muñeca,
siempre el paciente, hay unos que se caen y con tanto dolor, que la neumonía que es lo más común, es lo que más común me llega. Pero yo creo que sí, las más limitantes son de extremidades inferiores, esas son las que son más limitadas. O sea, como sea la extremidad superior, pues bueno, andan haciendo su vida normal, pero si te fractura una extremidad inferior, se frena hasta, te digo, tengo 6 meses, 9 meses. Como para tratar de hacer una comparativa, una persona con índice de masa normal se fractura, una fractura en el miembro inferior, ¿en cuánto tiempo aproximadamente ya estaría nuevamente? 2 meses. 2 meses. Una persona con obesidad, decíamos, 6 meses. O sea, sí implica mucho. Y aparte el riesgo no solo de la fractura, mencionaba de infecciones, o sea, es más común en ellos este tipo de problemas. Mucho más común. La infección y el retraso de la consolidación, se llama eso. Que por lo regular tú tienes que tener una consolidación 2-3 meses máximo. Ya después de 3 meses se considera ya retraso de la consolidación. Todo por el tejido graso también, ¿no? Que estábamos hablando de la liberación de agentes proinflamatorios y eso retrasa todo eso. Retrasa, sí, nos pone exactamente muy difícil pues, de tratar dolor. También pues fracturados, sí, el dolor para controlarlo a veces es más difícil. Porque por si tienes ahí la inflamación de la fractura y aparte la que libera el tejido adiposo, está muchísimo más difícil. Entonces es todavía más complicado el tratamiento en eso. Muchísimo más complicado. Si pudiéramos, ahora sí ya como tratando de concluir esta parte del tema, de recomendar a las personas que ahorita en este momento se encuentran con sobrepeso u obesidad, ¿cuáles serían como las recomendaciones, además de disminuirlo, para evitar lesiones o para evitar el problema de la lumbalgia o de la artrosis? Hacer ejercicio. Como ya lo había comentado, el ejercicio por sí mismo, sin bajar de peso, ayuda a movilizar todos esos agentes inflamatorios, entonces eso va a disminuir el dolor y cada vez te va a hacer más ejercicio y eso probablemente te va a disminuir el peso. Y si lo hacemos en el sol, mayor producción de vitamina D y mejor fijación de calcio. Ya todo un experto, ¿no? En pocas palabras, digo, tratando de utilizar, si lo hacen en el sol les conviene más. Sí. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y recordarles, todos los datos del doctor se han estado promoviendo a lo largo de la semana a través de nuestras redes sociales. Recuerden que eres también parte de este equipo multidisciplinario de Gastric Bypass México, donde lo más importante es que tú te sientas seguro y tranquilo de que estás siendo atendidos en manos de especialistas. Recuerda que el hecho de que seamos muchos abordando un solo problema no es porque no se pueda entre una sola persona, sino porque es necesario que exista un equipo transdisciplinario, que estemos trabajando sobre un mismo problema y al final logremos que tú tengas una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Vamos ahora a una sección. Recuerden, sus datos van a estar por aquí. Cualquier cosa, de todas formas, si ya tienes coordinador, márcale para que te pase los datos del doctor Montalvo, sino también en nuestras redes. Déjanos tus mensajes. Y lo más importante, pues, estamos hablando del tema de obesidad, pero no solamente se encarga de tratar ese tipo de problemas, ya no lo decía al principio, ¿no? Entonces, recomendadísimo. Vamos a seguir con una sección, quería ver, que ahora nos tiene el doctor Pedro, respecto a qué pasa después de la cirugía, ¿no? Exacto. Sí. Y esta es respecto a qué. Los problemas más comunes que después de la cirugía llegan y nos preguntan, doctora, tengo estreñimiento, ok, ¿qué hacemos, no? O estoy con diarrea, también, ¿qué hacemos, no? Entonces, todo eso nos habla el doctor Pedrito. Así es, Ernesto, que es qué pasa después de la cirugía bariátrica con respecto a los efectos en el hábito intestinal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Es un honor que estén nuevamente esta semana acompañándonos y bueno, como ya nos adelantaba el doctor Montaño y la doctora Fernanda, el día de hoy vamos a tocar un tema un poquito común, ¿no? Después de una cirugía bariátrica. La pregunta que todos los pacientes se han hecho es ¿cuándo voy a volver a iniciar con mis evacuaciones, ¿no? De pronto pasa un día, 2 días, se va de alta, lo vemos todo en orden y ya pudo orinar, pero no ha podido hacer del baño. Y entonces viene esa preocupación, ¿no? De que, híjole, ya tengo 2 días y no he hecho el baño. Ya tengo 3 días y no he hecho el baño. Y antes de la cirugía yo hacía perfectamente el baño, hacía inclusive hasta 2 veces por día y no tenía ningún problema. Pero ya llevo 3 días de operado, 4 días de operado y no he podido evacuar. Bueno, pues justamente queremos primero clasificar que tenemos las cirugías que son malabsortivas y las cirugías que son restrictivas meramente, ¿no? De acuerdo a este tipo de cirugías es lo que mayormente, con la probabilidad mayor que se pueda presentar en los cambios en el hábito intestinal. Cuando hablamos de una cirugía restrictiva, hablemos de la manga gástrica, ¿no? Lo que mayor puede llegar a presentarse es estreñimiento, ¿no?
Y entonces, ¿cómo podemos nosotros clasificar esta parte del estreñimiento? Bueno, de acuerdo a unos criterios internacionales, ¿no? El estreñimiento se presenta cuando existen dos o más de los siguientes datos, ¿no? Que exista un esfuerzo excesivo para poder lograr una evacuación, que se tenga una sensación de vaciamiento incompleto, ¿sí? Que exista también una sensación de obstrucción en el tránsito y que no pueda evacuarse, que se presente una sensación de que la popó está siendo muy dura y que inclusive llegue a lastimar al momento de evacuar, o que en el lapso de una semana no se puedan presentar 3 evacuaciones completas de manera espontánea, ¿no? Si se presentan dos de estos datos o más, obviamente estamos frente a un estreñimiento. Y bueno, ¿por qué ocurre este estreñimiento? De acuerdo a los estudios internacionales que se han hecho, se ha identificado que la disminución de la cantidad de fibra e inclusive la disminución de la cantidad de agua por el mismo proceso restrictivo ayudan a que este estreñimiento se llegue a presentar, ¿sí? Recordemos que en los primeros días de su cirugía el paciente va a estar con una alimentación meramente líquida, con base en líquidos, proteínas, platinas, pero estos tienden a ser un poquito escasos en fibra, y aunado a que probablemente por la propia restricción no tengan una adecuada ingesta de agua, esto hace que venga el estreñimiento. ¿Qué podemos hacer cuando viene este estreñimiento? Bueno, entonces utilizamos algunos fármacos para ayudar a la motilidad intestinal y que entonces comience a tener una evacuación lo más normal posible. Cuando los fármacos ya no nos sirven, cuando los fármacos ya no fueron suficientes, entonces pensamos en alguna otra medida, obviamente de manejo hospitalario, para evitar el menor daño, pero poder solucionar este problema de estreñimiento, ¿no? Y recordarles, este proceso ocurre mayormente en los pacientes que tienen una situación de cirugía restrictiva, mayormente la manga gástrica. Pero ahora vámonos al otro lado, que es lo que son cirugías que son de procesos mal absortivos, como el bypass, como el cruce. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vienen el otro lado de la moneda, evacuaciones diarreicas, ¿no? Y de acuerdo a los criterios internacionales, igual las evacuaciones diarreicas se van a clasificar como aquellas evacuaciones que se presentan blandas, acuosas o semiacuosas en el 75% de las veces, o inclusive más, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hacemos acá? Recordemos que este tipo de situaciones son propias y esperadas de este tipo de cirugías mal absortivas, entonces no hay mucho de qué preocuparnos. Basta con estar en contacto con el equipo de nutrición, con el equipo médico, para poder evaluar de manera rápida y concisa que realmente se trate de un proceso esperado por la cirugía, y conforme se vayan avanzando en las siguientes etapas de alimentación, entonces vendrá una consistencia aún más sólida de las heces, y entonces dejaremos de tener ese tipo de evacuaciones, ¿no? Entonces, a manera de resumen, si tuviera una cirugía restrictiva como una manga gástrica, lo más esperado que suceda es que venga un estreñimiento. Si tuviera una cirugía mal absortiva como el bypass gástrico, como el cruce, lo más esperado es que venga una evacuación diarreica. No quiere decir que a lo mejor los pacientes que son operados de manga gástrica no vayan a tener alguna evacuación diarreica, o los pacientes operados de bypass no vayan a tener alguna situación de estreñimiento. Entonces, bueno, igual, cualquier duda que les haya quedado por ahí, las pueden dejar en este mismo canal, nos las pueden hacer llegar a nuestras redes sociales, y estaremos pendientes de contestarlos. Si hubiera alguna situación en particular, la próxima semana acá se las contestaremos. Muchísimas gracias a todos, y regresamos con el doctor Montaño y la doctora Fernanda. Ya estamos de este lado, Fer, y ahora sí, agradeciendo a Pedrito por este tema que tenemos el día de hoy. Fíjate lo importante que es saber posterior a un procedimiento qué puede pasar conmigo, ¿no? Luego estamos con que es que estoy estreñido, es que he tenido este tipo de evacuaciones diarreicas, siento que está mal, que puede ser que algo esté mal dentro de mí, y son cosas esperadas que claro que nos provocan miedo, pero que lo más importante es estar al pendiente, ¿no? Claro, y creo que es súper importante también después enfocarnos en lo del síndrome de dumping, cosas a lo mejor un poquito más específicas para que los pacientes estén enterados de lo que les puede pasar, y que sepan que no es anormal, es algo que podemos esperar, y pues bueno, no es algo anormal como lo dijiste. Así es, y es muy importante hacer eso, porque luego vamos con miedo, ¿no? Digo, si bien es cierto, lo hablábamos la vez pasada con respecto a las complicaciones, pasa la cirugía y lo primero que pienso es algo está mal dentro de mí,
no hicieron bien algo, de seguro algo falló. Y digo, creo que es el miedo esperado que tenemos todos. Yo, por ejemplo, digo, les platico un poco, muy pequeño me operaron del apéndice. Y yo recuerdo que cuando me terminaron de operar, estuvo muy chistoso porque me daban alimentos. Yo recuerdo que cuando traía el dolor del apéndice yo comía algo y me dolía mucho, porque incluso pensábamos, o lo que se pensaba que yo tenía era como que, como decimos, ¿no? Tenía empacho el niño, algo había comido que le cayó mal, entonces pues deja que vaya al baño, sí, que le jale el pellejo para que entonces ya vaya, y era algo como muy esperado. Entonces yo recuerdo que yo comía lo que sea y se me desencadenaba este dolor, y obviamente pues la automedicación, que no es buena, pero que conmigo sí la llevaban, y así para que se quitara el dolor. Y yo cuando termino, ya que me operan y todo, te lo juro que le tenía un miedo inmenso a comer. O sea, yo bajé muchísimo de peso porque me daba mucho miedo comer. Me llevaban papillas y cosas así que, y ahora ya sé que es dieta blanda, pero que en aquel entonces era el famoso caldito de pollo del hospital, que se veía muy malo. Y pues yo sentía que me iba a pegar el dolor y que me iba a toser, y luego yo decía, es que me cortaron, estaba muy chiquito y se me va a abrir todo por ahí adentro. Entonces dejé de comer durante varios días, incluso me puse peor, no quería ir a la escuela, ya no quería salir, ya no quería brincar. Y hablo de este ejemplo por el desconocimiento que tenemos realmente de qué tiene uno que hacer después del procedimiento, ¿no? Y que cualquier cosa yo sentía, ya se me va a abrir aquí, ya voy a ver el gorro. Y justamente se va a encargar Pedrito de irnos desmitificando este tipo de problemas que suceden después del procedimiento. También por ahí la Asociación de Turismo Médico que podemos hacer por acá. Digo, el chiste es que poco a poco en este programa nos vayamos enterando de todo lo que sucede alrededor de una cirugía bariátrica, temas de interés común realmente, y seguirnos nutriendo de esto, ¿no? Es que siempre es el miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces, por eso creo que esta sección es importante y es para ustedes. Si tienen alguna duda, pregúntenos aquí abajo, con gusto. Si no las podemos responder ahorita, se las respondemos un poco más tarde, pero es importante saber qué preguntas o qué dudas tienen al respecto, porque creo que es importante informarnos y la verdad nos hará libres, ¿no? Sí, ya podemos andar sin miedo, ya, por ejemplo, podrán comer como en su momento yo debí de hacerlo y no lo hice, y seguir las indicaciones, ¿no? Volvemos a lo mismo de ese rato. Por eso es un equipo multidisciplinario, por eso es todo gran gente que estamos detrás de todo esto para tratar de llevar de la mano al paciente a que cumpla su meta. Pero bueno, agradecerles que hayan estado el día de hoy con nosotros. Recuerden que vamos a seguir las transmisiones la siguiente semana. Solo es cuestión de que estén pendientes de nuestras redes para que chequen qué día, qué hora y qué tema vamos a tratar la próxima semana. No sin antes recordarles que en Gastric Bypass México, febrero y marzo, tenemos... ¿Qué tenemos? Me encanta, tenemos promociones. Así es. Y obviamente, si quieren saber un poquito más, yo les recomiendo que nos manden un mensajito. Aplican a ciertos hospitales, entonces si quieren saber, mándenos un mensaje, nosotros les contestamos, o pues obviamente con su coordinador. Así es, recuerden, febrero y marzo estamos de promociones, porque lo más importante para nosotros es que logres cambiar tu vida a una de mayor calidad, ¿no? Y que tratemos de entender que esto es un grave problema. Yo sé que siempre se los digo, no me voy a cansar de decirlo, la obesidad no es cuestión de estética, no es cuestión de por verme mejor, sino por estar y vivir mejor. Ya basta de taparla con el hecho de querer cubrir que es una cuestión de bullying, que es una cuestión de que me lastiman, me dañan. Claro que interfieren este tipo de situaciones en la cuestión personal, pero imagínate, ¿no? El daño que viene de afuera es grande, el daño que le estás haciendo a tu cuerpo es muchísimo mayor. Entonces lo más importante es que tratemos a través de este tipo de programas de acercarnos y llevar la información a quien realmente le pueda funcionar y pueda estar al pendiente. Entonces te recordamos nuestras redes sociales: Gastric Bypass México, Dr. José Antonio Castañeda, Instagram, Twitter, o a través de YouTube. Al terminar este programa puedes checarlo y lo más importante, darle a compartir. Si tú ya eres una persona que ya se sometió a un procedimiento bariátrico, te aseguro que estás contento y feliz, pues entonces permite que a alguien más le llegue esta información, porque puede ser que para él sea el momento decisivo en el que cambie su vida. Muchas gracias. Gracias Fe, ya por estar con nosotros, porque la vez pasada decía, ay, qué bueno que volví, ya vuelve y se queda. Entonces, la próxima semana más secciones, más información. Un saludote de parte de todo el equipo del Dr. José Antonio Castañeda Cruz. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ahora sí que nos vemos la próxima. Bye.